Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Desde hace un par de años, diríamos, probablemente más, pero a mí me llamó la atención hace un par de años. Varios comediantes y varios comentaristas han hablado de la generación de los millennials como la generación de cristal. Más bien que millennials, los que están un poquito más jóvenes. Los millennials serían los de 23 años, ¿verdad? Y más, 25. Y pues a mí se me hace hasta cierto punto programación, yo creo. Y eso vamos a hablar hoy en este podcast. Es una programación subliminal que están enviando los adultos mayores a las nuevas generaciones porque tienen miedo. O sea, mi generación tiene miedo de dejar el poder. Tanto miedo tiene, por ejemplo, en Chihuahua, mi generación tiene tanto miedo de dejar el poder en manos de la juventud que incluso hubo una lucha grandísima para que autorizara la gobernadora la distribución de los libros de texto. Y esto, pues ya se ha hablado mucho de esto. Incluso yo le dediqué un programa por ahí. Y eso es lo que me parece a mí, es el miedo que tienen las generaciones adultas de poner la nueva evolución del ser humano en manos de una juventud o una adolescencia que la mayor parte no le tiene confianza, no tiene fe. Quiero recordarles a mi generación, a mi gente, que lo mismo pasó con nosotros. O sea, eran muy pocos, en aquellos años, eran muy pocos los que éramos invitados a ciertas organizaciones, ¿no? Y había una lectura de un libro que era una lectura obligatoria. Estoy hablando del Kybalion. Aquellos que son familiares con el Kybalion o los tres iniciados, pues no van a dejar mentir sobre esto. Se requería que la leyéramos, se requería que la discutiéramos, que presentáramos una tenida, o sea, un discurso sobre qué entendíamos de ese libro, ¿no? Y después vinieron muchas más recomendaciones de muchos otros libros, incluyendo varias versiones de la Biblia y también conocimiento sobre el Islam y conocimiento sobre otras religiones como el budismo, el hinduismo. Pero en sí era una forma que las generaciones de adultos escogían o podían ver talento en jóvenes como yo, como usted, y nos hacían esa invitación y nos extendían la invitación a ser iniciados, y nosotros pues con la novateada y todo eso, pues ahí estábamos ahí presentes y sí, vamos a entrarle, ¿cómo no? Pero con el advenimiento del Internet, que se ha hecho tan grande ya esta influencia, ya no es necesario hacer eso. Fíjese bien que las discusiones que tiene un joven ahorita de de entre 15 y 18 años son discusiones profundas de lo que ha aprendido a través de las redes sociales, de la información que ha podido sacar de ahí y el razonamiento que le ha puesto de su propia imaginación. Y esto ha evolucionado el pensamiento de tal manera que vemos grandes comediantes triunfar, como por ejemplo Franco Escamilla o Fluffy, Gabriel Iglesias acá en California, con algo muy sencillo: hablar de uno mismo, hablar de la experiencia de la vida de uno mismo. Pero a la misma vez no ser hipócrita, o sea, utilizar un lenguaje normal, un lenguaje que la gente común puede entender. Eliminar, pues, la Torre de Babel. Porque la Torre de Babel, pues tiene muchos significados, ¿no? Tiene muchas formas de verse, y una de ellas es que hay una forma de interpretar el lenguaje dependiendo de qué grupo perteneces o a qué grupo o en aquel tiempo, a qué grupo pertenecías tú. Si venías de buenas familias, económicamente bien puestas, o si venías de familias muy pobres del rancho, o si tu papá nada más era un jornalero
¿verdad? Entonces tú tenías una forma de comunicarte que muchas veces te fallaba cuando querías comunicarte con un hijo de un hacendado o un hijo de un riquillo o un cacique, ¿no? Pues eso se ha eliminado con el advenimiento del Internet. Completamente. No únicamente Google traduce a otros lenguajes, pero también traduce intenciones. O sea, muchas veces uno quiere hablar como un colombiano, que hace una búsqueda en Google o YouTube por el acento y los significados de las palabras colombianas y uno ya se puede comunicar. Diciendo que es español es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Depende de qué región se hable, quién lo habla. Y uno va aprendiendo así, eliminando entonces la famosa Torre de Babel. Y lo que mi generación no entiende, a mí lo que me da más miedo no es el infierno, no es la muerte. Lo que me da más miedo a mí es la ignorancia. Pero no la ignorancia porque la ignorancia existe en todas partes, pero la ignorancia que la persona quiere tener porque es voluntaria. O sea, voluntariamente se cierra a aprender otras cosas. Voluntariamente se cierra a decir, bueno, a lo mejor hay posibilidades de que esto mejore y que esto cambie. Pero necesita a veces el pueblo, como lo hicieron en Chihuahua, levantarse casi en armas para que esta generación de dinosaurios, pues soy uno de ellos también, cambiemos nuestra mente y aceptemos los cambios. Es que la única realidad en la existencia es que el cambio es constante. O sea, cómo añoro los años de aquellos tiempos. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Qué bonitos tiempos, bla, bla, bla. Quiero decirle a mi generación que aquellos tiempos no van a volver, que estos son otros tiempos y que lo que nosotros pasamos de niños es que fuimos indoctrinados a ser obedientes y era una obediencia ciega, una obediencia en la que no se nos permitía cuestionar. Pero gracias a que tuvimos grupos como el cual a mí me invitó a ser iniciado, pues aprendí a cuestionar. Pero un cuestionamiento con razonamiento, no un cuestionamiento nada más revolucionario a lo tarugo, ¿no? Entonces ese primer libro, el Kybalion, abrió mis ojos a muchas cosas. Luego ya años después llegó el famoso Dienética, un instructivo para concentración mental, liberación de la mente, control de la mente, etcétera, pero en un momento individual. Ahora, no estoy de acuerdo con los grupos que utilizaban estas cosas para manipular y hacerte creer que tú eras algo especial, porque en realidad pues todos los seres humanos somos especiales. O sea, cada existencia es especial, cada unidad de ser humano es especial. Entonces no hay selección. Aquí en Estados Unidos, en los años 80, se hablaba mucho de un secuestro que iba a haber de los cielos, que la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Yo llegué aquí a Estados Unidos en esa temporada cuando era muy fuerte, ¿no? El Jim Baker y Tammy Baker y todos aquellos televangelistas que echaron a perder el mundo. Gracias por eso. Y que a muchos protestantes nos echaron a perder la fe. Pero en realidad eso es parte de la evolución. Este país es muy joven, con escasos 200 y tantos años de existencia. Obvio que tiene que pasar por todas esas cosas. Nosotros los mexicanos ya llevamos 500 años de existencia, 500 y tantos años de existencia. Entonces, ¿cómo podemos permitir que el pensamiento conservador todavía tenga esas diferencias y quiera ponerse al tú por tú con el pueblo como lo hicieron cuando estaba Benito Juárez de presidente, por ejemplo? Que van e invitan a los europeos para que nos invadan. Sí, es el tipo de ignorancia que da miedo. Y luego tenemos la paranoia, que es un grupo de intelectuales o pseudointelectuales, yo creo, que creen todo lo que les dice algo otro pseudointelectual en Internet, que les dice que, por ejemplo, el día de ayer hubo una prueba acá de seguridad en los Estados Unidos, que nos mandaron mensajes a nuestros celulares y ya estaba planeado, ya estaba anunciado y planeado. Pero algunos paranoicos decían que esto va a activar el grafeno y la nanotecnología que nos inyectaron en la vacuna, etcétera, etcétera. Lo cual
no tiene sentido lógico en lo absoluto. O sea, no hay más manipulación que la que tú permites. Y la indoctrinación no la puedes tú quitar porque te la ponen desde niño, ¿no? Desde que naces, te bautizan, te ponen en un lecho en el que tienes que pensar en cierta forma. Pero cuando eres adulto tú decides si quieres seguir tú ese camino o no. Cuando empiezas a razonar tú decides si quieres tú continuar con eso o no. Es una ya decisión propia de una responsabilidad personal, individual y personal. Y nosotros los que promovemos lo que es el humanismo cósmico, lo que es, o sea, una espiritualidad en el ser humano sin religión y tampoco sin eliminar las posibilidades, pero a la misma vez estudiar que hay cosas que son realmente ficticias. No hablemos de todos los libros de la Biblia, pero sí, a lo mejor las cartas no han sido traducidas correctamente, pero sí son historias ficticias. Entonces, hace poco tuve una discusión con un rabino que me preguntó que si, bueno, en primer lugar él dijo, bueno, Jesucristo es una ficción mágica, ¿no? El pensamiento mágico de los cristianos. Entonces yo le dije, mira, Moisés también, la historia de Moisés también fue una mentira, o sea, es una repetición de la historia de Osiris y Horus en Egipto, o sea, ese bebé que se ha abandonado, que es recogido por alguien con más alcurnia, como en el caso de Moisés, que según esto lo recogió la hija del faraón, y que crece en un ambiente en el que tiene oportunidad de acceso a mucha información. En aquellos años, pues sería buenísimo. Ahora con la inteligencia artificial, pues se crean muchas cosas que probablemente puedes creer o no creer. Pero el centro de esto es que sí puedes entender algo muy importante. Que el centro de tu pensamiento, el único que puede controlarlo, eres tú. Estoy de acuerdo de que existen enfermedades psicológicas que nos llevan que nos orillan a ciertas acciones y que tenemos que ver a un profesional para ello. Por ejemplo, la depresión es real, ¿verdad? He tenido amigos que se han suicidado, pues, porque la depresión es real, o algunos que se convierten en alcoholismo porque la depresión es real. Entonces hay que buscar ayuda cuando se siente uno así. La ansiedad es real. También, ciertos químicos pueden crear eso. La alta presión es real. ¿Hasta qué punto podríamos controlar eso con nuestra mente? Pues es un poco difícil de sopesar, pero pudiera suceder con 50% si se puede. Entonces nuestro trabajo es educarnos para controlar nuestra mente. Y al controlar nuestra mente, nosotros le decimos a nuestra mente en qué queremos pensar. No que al contrario de, por ejemplo, la persona que es OCD, ¿verdad? O que tiene el TOC, le llaman, que siempre está pensando lo mismo repetitivamente en forma circular y le causa ansiedad. Entonces, eso es otra cosa. Eso sí, un profesional tiene que verte para eso. Pero cuando hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, si yo me empiezo a desesperar porque no estoy a tiempo a hacer mi grabación, entonces yo sí lo puedo controlar, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí se pueden controlar. Y no vemos ninguna solución en ningún gobierno de Estados Unidos o México o cualquier país en el futuro que no tenga que ver con la salud mental de la población. Tiene que haber, hasta cierto punto, una dedicación a esto. Siempre he sostenido que nuestro país es un país muy rico, es un país, se le ha nombrado el país más alegre de las Américas. O sea, ¿por qué razón? Pues la gente, tenemos esa facilidad de decir, nos vale madre, o sea, ese no es mi pedo. Y eso es la mejor forma de pensar, pero también que no sea repetitivo en el sentido de que nos quite de progresar. Yo les quiero dejar con este pensamiento que la libertad es bonita, pero no se puede imponer a otros. Es sencillo. Para que una persona sea libre, no puede tener su mente esclavizada a un pensamiento o esclavizada a defender lo indefendible. Los dejo con esto a través de esta estación de radio. Muchas gracias por seguirme los pasos aquí detrás de la trinchera. Para todos ustedes un saludo y que la pasen de maravilla esta semana.
Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.